Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Como Jerusalén tiene el monte alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Sabían que era hija de Magdalena y Constancio, nombrados como los protestantes del pueblo. Tenía que oír que mi madre no era una hereje, pero yo sabía que no era verdad. Y eso me bastaba. Cuando bajaba iba a los cultos, me parecía que bajaba contracorriente, porque era la misa de 12 en los paseos. Y yo bajaba con mis niñas y la gente subía, yo bajaba y yo subía. No, yo iba para abajo y ellos venían para aquí y me daba la sensación de que iba yo contracorriente. La llegada a Segovia del Evangelio ha supuesto el esfuerzo y el trabajo de muchas personas que han dado su vida, han dejado su entusiasmo, su vida, para llegar a otros, al corazón de otros, a llevarles el mensaje de la salvación. El protestantismo es una rama del cristianismo que emerge o sale a la luz pública en el siglo XVI, en Alemania por Martín Lutero, aunque hubieron antes y después otros precursores y reformadores que le siguieron, y bueno, surge por la desviación, diríamos, de la religión oficial del cristianismo católico, de lo que es la escritura, yéndose más por tradiciones y toda una estructura de poder. Los reformadores realmente volvieron a la escritura, poniendo su énfasis y, digamos, las condiciones de salvación por la fe en el Señor Jesucristo y no en una construcción de sacramentos, indulgencias, peregrinaciones, etcétera, etcétera. Empezaron a darse cuenta que la Biblia decía una cosa y la Iglesia otra. Entonces ellos tenían que tomar el lado de la palabra de Dios, porque decía Dios es el que tiene la autoridad. Frente a lo que la Iglesia tradicional católica apostólica romana había estado preconizando hasta ese momento, que era, bueno, pues que la Iglesia es la que tiene que decidir cómo se debe interpretar la palabra de Dios, los sacerdotes tenían que ser los mediadores entre la divinidad y el mortal. De los reformadores emerge el principio de sola escritura,
Eso significa que no hay ningún otro principio de autoridad comparable con las Escrituras, ya sea concilio, ya sea Iglesia o el Papa. De ahí que los reformadores tuvieron un interés especial en traducir las Escrituras y ponerla en las manos de las personas. Desde mucho antes que Lutero ya había gente que estaba diciendo que la Biblia llevaba suficiente mensaje entendible para cualquier ser humano, aunque fuese muy poquito letrado, muy poco instruido. Porque yo leía la palabra y yo dije, ¿y esto qué va a querer decir? ¿Y qué dice esto, Señor? Seguía leyendo y entendía lo que, como si me lo explicara lo que yo había preguntado. Yo es que abría los ojos a un mundo maravilloso. Que la Biblia fuera traducida a las lenguas vulgares, la verdad es que trajo un problema, hasta el punto que la Inquisición lo puso dentro de lo que es el índice de libros prohibidos. La Inquisición había existido antes en Europa, empezó a final del siglo XII, pero cuando los reyes católicos estaban ya gobernando en España, solicitaron reanudar o renovar la Inquisición en España para el problema de los judíos conversos y luego para los moros y luego para los protestantes. Hombre, la Inquisición en España fue más dura que en el resto de países europeos, porque por una parte por extensión, por intensidad, pero lo que fue el matrimonio del poder civil con el poder eclesiástico le añadió una acritud y una dureza que no tienen otros países europeos. La Inquisición realmente fue intensa, cruel, dura, impactante, impresionante, multitudinaria, hasta el punto de que cuando acaba el siglo XVI se sofoca el testimonio protestante en España y no lo volvemos a encontrar hasta el siglo XIX en lo que se llamará la Segunda Reforma. Hay un momento histórico importante que es justo como reacción a la llegada de los franceses, ¿no? La famosa Constitución de 1812, en la que, por un lado, se quiere quitar de en medio una institución que se considera obsoleta, con demasiados privilegios, como es la Inquisición, pero atención, no eso quiere decir vamos a permitir, como había pasado en Francia, por ejemplo, vamos a permitir la libertad de conciencia. Eso no es lo que pasa. De hecho, en la Constitución de 1812, lamentablemente para nuestro país, el delito por creer una cosa distinta de lo que se dice en la ortodoxia pasa de ser un delito contra la fe, contra la religión, a ser un delito contra la Constitución. En el siglo XIX la Biblia todavía seguía en la lista de libros prohibidos. En el siglo XVI sí, aún hubieron personas que clandestinamente introdujeron el texto del Nuevo Testamento, la escritura en España, y claro, en el siglo XIX lo que surge es la figura del colportor, que son personas que distribuyen las escrituras y las hacen accesibles a las personas. Y a veces había también mujeres colportoras, ¿eh? Había mujeres que se dedicaban a difundir la Biblia, la palabra de Dios en su entorno. Uno de los colportores más renombrados es Jorge Borrow.
Él experimenta en España durante su tiempo pues, tiempos muy convulsos, con las guerras carlistas, diferentes revueltas. Él llega en 1836, primero a la granja de San Ildefonso y luego a la capital de Segovia. Pues aquí en el acueducto, Jorge Bourro estuvo esperando a que viniese su ayudante, con el cual había quedado para poder repartir los Nuevos Testamentos por Segovia y sus alrededores. Después de esperar 3 días y que su acompañante no aparecía, le llegaron noticias de que se había quedado en el pueblo de Abades, allí vendiendo él Nuevos Testamentos, así que fue a su encuentro. Allí en Abades estuvieron vendiendo unos días y vendieron como 500 o 600 ejemplares. Pero llegaron noticias pronto aquí a Segovia y como sabía que iban a mandar para buscarlos, por la noche salieron huyendo hacia Lavajos. En Lavajos también vendieron Nuevos Testamentos, pero allí les sorprendió la revuelta de Balmaseda de las guerras carlistas y prendieron a su ayudante y lo encarcelaron, con lo cual acabó el viaje misionero de Jorge Bourro por España en esa fecha. El colportor, el agente de una sociedad bíblica que pasaba por cualquier lugar de este país, realmente era una persona que tenía, bueno, era como muy de, no sé, de avanzadilla, ¿no? Esa gente que no tiene miedo prácticamente a nada. Nos tenemos que ir hasta la Revolución de la Gloriosa en 1868 para que ya se puedan empezar a vender Biblias. En 1870 ya se abre un depósito de Biblias en Segovia. Y cuando en junio de 1870 aparece un pastor evangélico aquí en las fiestas de Segovia, en junio, en el 24 de junio, el 29 de junio, aparece para venderlas, para vender Biblias, para hacer labor de evangelista, pues aparece ahí una alarma en el periódico. Ahí hay un choque importante. No se puede permitir abiertamente que la Biblia se difunda porque, y esto se ve en la documentación del siglo XIX, en los boletines eclesiásticos continuamente, llamando la atención a los párrocos para que impidan la difusión de la Biblia. Si se sabe que ha pasado un colportor, hacer misiones jesuíticas y evitar que eso se lo quede nadie. Hay que quemarlas en las plazas públicas, aún en el siglo XIX, porque se tiene mucho miedo del impacto que pueda producir ese libro en manos, lo que ellos decían, en manos de legos, en manos de incultos. Siempre ha pasado eso, ¿no? In Spain, people are not allowed to read the Bible. And when told that these verses are taken from the Bible, some are almost afraid to remain in the place. This shows how these people are kept from knowing the truth and Christ as their Saviour, being taught by the priests that the Bible is not a proper book for them. Y el boletín eclesiástico, por ejemplo, en uno de los pueblos, ahí cerca de Villacastín, felicita al cura y a los feligreses porque han echado al vendedor de Biblias con palos y piedras. Y ese es el caldo de cultivo que se está sembrando, ¿no? Se va sembrando el odio para que si alguna vez llega presencia protestante a Segovia, que sea eliminada completamente y que la gente no vaya. Pero la obra se va haciendo, ¿no? Aprendíamos a leer con el Nuevo Testamento en casa, pero no mucho.
Entramos en el siglo XIX con unos niveles de analfabetismo brutales en este país. Cuando llegan los misioneros con esa perspectiva y con esa necesidad de que cada individuo, cada persona, hombre o mujer, pueda acceder a la Biblia, entonces ven una necesidad social fundamental, que es esta gente tiene que aprender a leer. Y en cada rincón de este país, grande o pequeño, donde hay un misionero solo, uno solo, va a haber al lado del lugar donde se hagan los actos religiosos, etc., al lado mismo va a haber un lugar de enseñanza. En 1892 nos llegan las noticias, y aparece en el Faro de Castilla, de que de repente se ha abierto una escuela y un local de cultos en Segovia capital. Es como la carta de un padre hacia un hijo que le avisa de todos los peligros que puede traer el protestantismo. Realmente el artículo está escrito por José San Ortega. Hay una misión que sale de Inglaterra, de la familia de Huntington Stone, de la familia Stone, y que tienen una industria en Inglaterra y van a estar apoyando como a 30 misioneros por lo menos en todo el mundo. Y por supuesto llegan a España, llegan a Barcelona, llegan a Zaragoza, llegan a Ávila, Soria, Segovia, Salamanca, todas las provincias del sur de España. Y por supuesto también llegan a Segovia. Y desde 1902 hasta 1914 tenemos locales abiertos al público. Las reuniones de los creyentes eran muy sencillas. Eran en casas, pensar en un local era totalmente fuera de lugar. Si podrían conseguir un local o si podían tener alguna reunión en un hogar, pues era algo que era muy vulnerable, podía perderse. Y bueno, ese fue el caso de unos misioneros ingleses en la ciudad de Segovia. We received orders from the governor forbidding us to hold any more meetings until we got his permission. Our landlord also told us if we continued, we would have to leave our house. The landlady also tells us we cannot have any more meetings in her house because her brother, who works in the basement, would lose his employment, especially by the rich people of the town. Las personas a nivel de calle a veces tenían un rechazo o por lo menos una sospecha de que lo que esa gente traía es peligroso, no debo de escucharlo, tengo que tener cuidado. Y todo eso fue fomentado también por esta mentalidad y cultura que venía de la Inquisición y del miedo de qué dirán y de que si se entera a la iglesia o las autoridades voy a tener problemas, entonces mejor que no me meto por ahí. 3 mornings running, the post brought us an anonymous letter. She was the wife of a shoemaker who was a Carlist and much opposed to the gospel, but she did so want to know what our doctrine really was. She was, however, afraid of being seen entering our house. We went, and she was delighted with the testament. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial y lo que sucede es que misioneros extranjeros y los misioneros ingleses, por supuesto, es que han de salir del país. Eso propicia que ya no hayan más personas convertidas al protestantismo. Bueno, eso lo que quiere decir es que no hay personas que consciente y personalmente pues deciden creer en Jesucristo como Salvador de sus almas. Y bueno, pues ya no tenemos un testimonio presente en la ciudad de Segovia hasta 1920. En 1923 se convierte un joven que está haciendo el servicio militar en Melilla y es originario de Navares de Enmedio. Este joven se llama Laureano Alonso. Yo oí hablar de un joven evangélico o protestante, como allí se decía, estando en la misa, estábamos formados y no quería arrodillarse.
iba en contra de lo que su conciencia daba. Y esto me llamó la atención. Se convierte, tiene interés en que su familia conozca el Evangelio e envía un colportor a Navares del Medio para que pueda vender algunos ejemplares. Nos dice Laureano que no vendió nada y que se tuvo que ir. Yo recuerdo que les hablaba desde luego de las cosas de Dios, del Evangelio, y mi difunta madre me escribió y me dijo: sí, hijo mío, todo lo que dices es muy bueno, pero el día que vengas aquí, el día que regreses, vas a ser señalado con el dedo. Entonces le volví a escribir, dio mucha pena. Cuando me puse a escribir no pude por menos que derramar lágrimas, porque no podía complacer a mi madre, pero yo estaba firme en lo que había creído y no podía desistir de escribir. Pero cuando Laureano termina la mili, viene a Segovia, habla a sus familiares. Una hermana suya, Josefa Alonso, se marcha a Madrid a trabajar de sirvienta y allí también la habla, la anima a ir a la iglesia, la lleva a la iglesia de Trafalgar y en 1926 esta Josefa Alonso se convierte. Josefa Alonso se va a casar con un hombre que procede de la provincia de Palencia y su nombre es Gabriel Sánchez. Mi abuelo, Gabriel Sánchez, era de una familia muy adinerada y nació en Villarramiel, provincia de Palencia. Por los tiempos que corrían, él se impregnó de ateísmo, era muy radical. Había algunas personas que, en los años 20 le hablaron del Evangelio en su juventud y él rechazaba de tal manera cualquier cosa que sonara religión que a uno de sus amigos le llegó a decir: como sigas hablándome de esto, te voy a clavar la horca y te voy a ensartar donde tú ya sabes. Finalmente se trasladó a Madrid y allí estuvo trabajando en el Palace, en el Hotel Palace, como cocinero. Y estando allí, la persona más cercana que tenía falleció en cuestión de 3 días. Y él quedó muy tocado. De manera que en estos momentos de prueba, los momentos de la verdad, fue cuando le volvieron a la mente las cosas que había oído del Evangelio, del cristianismo, y empezó a leer la Biblia. Una de las noches se le hizo la luz. Sé que esto suena raro, pero es cuando entiendes que Dios está ahí, que Dios tiene control de nuestras vidas, que todo está en su mano y que al final no somos nada. Y bueno, cayó rendido a esta evidencia y a que lo que la Biblia dice del pecado, que era una cosa que él entendía, el obrar bien, el obrar mal, las cosas que podías haber hecho bien y no las has hecho y han hecho mal a alguien, todo eso él lo tuvo muy presente y rindió su vida al Señor. ¿En qué sentido? Le pidió perdón por sus pecados y le dijo: a partir de ahora, toma mi vida y que lo que yo haga sea para ti, para tu gloria. Cuando llega la Segunda República, hay que decir que los protestantes se involucraron bastante, porque era un momento de libertades.
Los protestantes se sienten en libertad, muchos salen a la calle defendiendo la República y eso va a ser un problema serio porque sabemos todos que el final de la guerra no es a favor de la República. Pues en este tiempo realmente los protestantes tuvieron libertad para expresar sus ideas. Hay un hecho singular que es que Gabriel Sánchez en el censo de Sepúlveda es registrado en su profesión como evangelista. O sea, alguien que comparte las verdades del Evangelio con otros, ¿no? En 1932, Gabriel Sánchez y Josefa Alonso se trasladan a un pueblo cerca del pueblo de Josefa, que es Navares de Enmedio. Se trasladan a Sepúlveda y desde allí es donde ellos comenzarán pueblo por pueblo a compartir el mensaje de las Escrituras. Ellos habían encontrado un tesoro, pero un tesoro tan grande que es de... no solo para una vida plena aquí, una vida de tengo mis pecados perdonados, puedo vivir en paz, con perdón, con salud emocional, espiritual, sino ya que este tesoro es tan bueno y además me sirve para la vida eterna, tal como la Biblia explica y ellos entendieron, esto hay que compartirlo. Que unas veces iba mi tío Gabriel y otros iban otros extranjeros que andaban por la zona. Tenían una bicicleta para dos. Entonces corrían a lo mejor 5 kilómetros uno en bicicleta, la dejaban en la cuneta y seguía caminando hasta que el otro le alcanzaba con la bicicleta. Y así iban haciendo turno hasta llegar a los sitios. Iban en un burro atravesando un bosque nevado y bueno, estaban callados, no decían nada y salieron del bosque y llegaron a donde iban y el uno le dice al otro, dice, no te he querido asustar, pero había lobos siguiéndonos todo el rato. Dice, yo tampoco te he querido asustar a ti, que yo ya los he visto. Bueno, era duro, iban y pasaban sus apuros, pero no se detenían y tiraban adelante. Y ese es el retrato de alguien que todas sus fuerzas, todo su empeño lo ha puesto en servir a su Señor, hubiera los problemas, los riesgos que hubiera. En 1933, en julio, lo que ocurre en Navares de Enmedio es que se convierte parte de la familia de su mujer, de Josefa. Se convierte en su hermana Araceli, su hermana Magdalena, se convierte su padre, Juan Alonso, y toda la familia pues es impactada por el Evangelio. También se convierte uno de los primos y en julio del 33 se realizan bautismos. Estando en Sepúlveda, valoraron que no había toda la respuesta que había de haber. Habían ya dedicado muchos años, desde el 32, y en el 36 se mudaron a Navaluenga. Es un pueblo de la provincia de Ávila, al pie de la Sierra de Gredos. Y allí todo empezó a ir mejor, en el sentido de encontrar una respuesta. Esta es la casa donde vivieron mis abuelos. Primero era una cantina, ya se ve abajo, tiene una planta que era grande y es donde servía para hacer las reuniones. Arriba es donde vivían ellos.
Aquí es donde, cuando las reuniones empezaban a las 8 de la tarde el domingo, se hacía una cola de gente que estaba esperando para entrar desde las 7. Y era bastante impresionante en un pueblo tan pequeño, esa aglomeración de gente. Y claro, ellos estaban contentos porque era para escuchar el Evangelio. Allí empezaron a cambiar las cosas, cada territorio que ganaban pues imperaba un desorden muy grande, se favorecían pues las venganzas personales, las delaciones sin ningún motivo, y en esto fue cuando en el mes de octubre el ejército llegó a Navaluenga. Allí se daba la circunstancia de que al culto protestante asistían unas 400 personas ya en esa época, en un pueblo que tenía entre 250 y 350 habitantes, y hubo una persona que esto no lo podía tolerar, no lo podía asumir, que fue el sacristán en este caso, y puso una denuncia. Las tropas entraron en Navaluenga el día 4, el día 6. Mi abuelo, Gabriel Sánchez, ya había sido ejecutado. Y de allí sacaron a Gabriel para hacerle renegar de la fe, o le dejaban vivir, y si no renegaba de la fe, pues le mataban. Le detuvieron. Él estuvo encarcelado en el ayuntamiento, que es en la Plaza Mayor de Navaluenga, es un sitio que se puede ver ahora. Y él sabía lo que iba a pasar. Le dejaron a su esposa, Josefa, ir a una visita. No les decían nada, pero él sabía. Y en ese momento mi abuela solo fue con Marta, la pequeñita, porque María estaba muy enfermita de sarampión y la dejó con una vecina. Y nos ha contado mi abuela que le dijo: ay, ¿cómo no me has traído a María? Claro, quería despedirse. Una de las cosas que pensamos que debió pensar mi abuelo es que, bueno, yo si me marcho, mi Señor ama más a mi mujer y a mis hijas que yo mismo, y Él va a poder cuidarlas, porque Él sabía que marchaba. Aun y así, esa noche, estuvo creo 2 noches, ya la primera cantaba himnos. Era el mes de octubre, pero igualmente se oía desde fuera. Y cómo cantaba esos himnos que sostenían su fe. Esto había pasado con otros también encarcelados que relata la Biblia. Y bueno, llegó el día que le dijeron: ven, no iba a ningún juicio, iban a darle el paseo. Lo llevaron a 1 kilómetro en dirección a Las Heras, en dirección oeste de Navaluenga, y allí le enterraron todo el cuerpo menos la cabeza. Le dieron de culatazos hasta que se ve que la cabeza le quedó hinchada 3 veces más de lo que es el tamaño normal, y después le remataron con un tiro. Y le taparon un poco y lo dejaron allí para que las alimañas se lo comieran.
Una vez hubieron ejecutado a mi abuelo y lo dejaron mal enterrado allí en La Era, que estaba a 1 kilómetro del pueblo. Le taparon un poco con arena por la cara porque lo otro ya se lo habían enterrado mientras le torturaban. Fue el señor Ángel Fernández, fue amigo, a recogerlo. Y la verdad es que es un gesto de agradecer que la familia hemos valorado siempre, es por la dignidad de un ser humano. No se le puede dejar allí tirado. Y lo llevó al cementerio, a 1 kilómetro en dirección contraria. 2 kilómetros cargando un cuerpo muerto, por respeto y por amistad. Aquí estaba el muro que separaba el terreno sagrado del que no, y en esta parte había una prostituta, había algún rojo, había también algún suicida, y mi abuelo Gabriel estaba aquí. La cuestión es que han puesto más tumbas. El cuerpo de mi abuelo parece que no está, porque era un bulto que se veía perfectamente. No nos han avisado a la familia ni nada. Don Ángel lo trajo aquí aquella noche en que lo ejecutaron y siempre hemos tenido localizado el lugar, pero seguramente no nos han dicho nada porque ni siquiera Gabriel Sánchez consta como ni ejecutado, ni muerto, ni nada en Navaluenga. Constan otras 3 personas y él no. Hay muchos cementerios civiles que su origen no es la Segunda República, es los pocos protestantes que en la zona se morían y no podían ir a un cementerio, un camposanto bendecido, ¿no? Mataron a Gabriel Sánchez el 6 de octubre y a primeros de noviembre Constancio Moreno, padre de Antonia Moreno y de Laureano Moreno, bautiza a sus hijos en la iglesia parroquial de Navares de Enmedio. En el registro de bautismos de noviembre de 1936 aparecen ahí el bautismo de Laureano Alonso y después de Antonia Moreno, los dos en la misma hoja. Y entre medias aparece una nota puesta por el cura Aniceto Valverde, que dice: Laureano debería haber sido bautizado con los de su año en 1932, pero sus padres, muy amigos de los protestantes, no quisieron hacerlo entonces y por eso lo hacen ahora. Viva España, viva Franco, viva Cristo Rey. Y eso marca todo el futuro de Laureano Moreno. A partir de ahí, el miedo entró a toda la gente de Navaluenga. No solo es que nadie más ayudó a amparar a la familia, a Josefa con las 2 niñas. Era el miedo, el terror funciona. El terror funciona y lo saben. Y todo aquello fue como si no, o sea, todo lo de las reuniones, la alegría por escuchar el Evangelio, fue como si no hubiera ocurrido.
los golpistas que ganan esta guerra lo que realmente quieren es restablecer todo lo previo a la Segunda República, lo que consideran que es el orden moral, político, religioso del país. Consideran, como ya sabemos, que todo lo previo a la República ha traído desmanes a este país y entonces todo el orden tiene que ver con lo muy anterior. Y entonces se remontan, incluso iconográficamente se remontan hasta Felipe II, si nos ponemos, ¿no? Lo que sucede es que en 1945 Franco da una ley de tolerancia para un poco quedar bien con el campo internacional, que es el fuero de los españoles. Papel mojado, pero era un intento de dar libertad religiosa. En 1946 la ONU acusa a España de que no respeta las libertades civiles y les niega los fondos Marshall que habían dado a otras naciones europeas. Entonces lo que sucede es que en 1953 sucede el concordato de la Santa Sede con el poder civil, con Franco, y esa confianza le da a Franco y a la Iglesia Católica la licencia para presionar de nuevo, y sucede una nueva oleada de presión sobre los protestantes, expropiación de locales, cierre de iglesias, etcétera, etcétera. Se reunían en casas, se reunían clandestinamente, cantaban bajito para que no hubiera denuncias de los vecinos. Se espiaba al pueblo evangélico, había lo que llamaban la brigada político-social. Siempre había un espía en una iglesia que llevaba un control absolutamente exhaustivo de todo el mundo que entraba, que salía, quién predicaba, cuántos hijos tenía, qué ropa llevaba puesta ese día, todo, absolutamente todo, y eso todo se puede consultar en el archivo de la Guerra Civil de Salamanca. O sea, que eran tiempos que había libertad, si te la tomabas, no que te la dieran. Pero era también muy bueno, porque era la única creencia fuera del catolicismo que permitía en España. Y solamente estábamos los evangélicos que sobrevivimos en aquella época. La Iglesia Católica tuvo un momento de mucha renovación y un cambio importante. De 1962 al 65 tuvo lugar el Segundo Concilio Vaticano, y en ese concilio Juan XXIII, y la decisión del concilio fue de que los protestantes ya no eran herejes condenables, sino hermanos separados. Ya no demonizar aquella Biblia que durante siglos era un hereje mudo y al que había que temer ni siquiera verlo delante. De repente, el Evangelio se puede leer, se debe poder leer. Aún así, dentro de la dictadura de Franco, teniendo en cuenta las ramificaciones de las autoridades civiles y los laicos, el movimiento laico de Acción Católica, lo que hizo es que estas ideas del Concilio Vaticano II tardarán un tiempo en poder trasladarse a la sociedad. Una cosa es lo que la normativa obliga a hacer, y otra es lo que la sociedad, todavía acostumbrada a un hostigamiento, está dispuesta a hacer y a tolerar, ¿no? Nos tenemos que ir ya a los años 60 para que pueda haber algo de testimonio en Segovia capital y provincia. Empiezan a venir algunos obreros de OM a repartir folletos,
Lo suelen hacer por la noche, meten debajo de las puertas y salen pitando para no ser detenidos, porque a principios de los 60 eso era ilegal y hay registrada alguna multa, no en Segovia, pero sí en Sevilla, por repartir folletos de 10.000 pesetas. Para llevar el Evangelio a Segovia, las mujeres fueron realmente muy importantes. Un caso singular y notable es el caso de María Bolet. María Bolet era una cubana que antes de la guerra civil ella vino como misionera aquí. En los años 50 y durante el tiempo de Franco le daba a ella una invitación de salir de España. 6 semanas o algo más tarde vinieron otra vez y vieron que ella todavía estaba en España y dijeron, ¿qué haces tú aquí? Te hemos mandado afuera. Ella dijo, me habéis dado una invitación de salir. Y en una invitación tú puedes aceptarlo o rechazarlo. Y yo he rechazado esta. Se pusieron tan enfadados con ella. Dentro de 48 minutos o 48 horas tenía que salir y estaba acompañado con 2 policías a la frontera de Francia y España. No fue sino hasta 17 años después que no pudo volver otra vez y volvió a Segovia. En 1968, María Bolet abre un centro de campamentos en la granja de San Ildefonso, un lugar donde vendrían chicas a estudiar la Biblia y conocer más las Escrituras. Y comienzan a venir esas señoritas a Segovia para hacer obra evangelística. Esto va teniendo fruto y está teniendo tanta costumbre de hacerse que deciden llamar a 2 de las misioneras, Evelyn Plet y Camila Plaza, para que se vengan a Segovia capital a vivir. Evelyn y yo soy Camila Plaza, empezamos a vivir aquí en Segovia en mayo del año 1972. Empezamos a recorrer este barrio, el barrio de la Albuera, donde vivíamos, casa por casa. Y mi madre en principio las abrió la puerta con ¿qué quieren ustedes? Somos misioneras. ¿Misioneras de qué? Pues queríamos hablar con usted de la Biblia. Y mi madre les dijo, bueno, pasen ustedes. Yo creo que casi como diciendo, pasen que se van a enterar ustedes. Muy pronto después estuvimos ya invitando a nuestras propias vecinas del bloque de Los Ángeles. Las vecinas se mostraron también muy abiertas, vinieron sorpresivamente y comenzamos con unas poquitas un estudio bíblico. Y estas mujeres pasaron, le presentaron la Biblia, le hablaron de la Biblia, mi madre quedó encantada de todo lo que leyó y leyendo la Biblia y diciendo, caramba, esto no es lo que a mí me han enseñado, esto es otra cosa. Junto con los misioneros que ya había en Segovia, llegaron 3 jóvenes de otra misión. Eran Maripaz Murphy, Bárbara Torres y Susana Avic. Juntos organizaron un esfuerzo por compartir su fe en el Señor Jesucristo y a eso lo llamaron la Semana Evana. Esa Semana Evana va a ser una semana llena de actividades, en la que va a haber películas, en la que va a haber conferencias, en la que va a haber programa de niños. Se va a realizar todo en el Teatro Juan Bravo, ahí en plena Plaza Mayor de Segovia, y allí se van a realizar todas las actividades. Era la primera vez que en Segovia se hacía algo así que la verdad es que no quedó exenta de algunas complicaciones. En 1973 se celebró una reunión supuestamente ecuménica con el fin de instruir a los curas y a los religiosos de Segovia con respecto a la campaña que se iba a hacer evangelística. Uno de mis profesores era Ronaldo Blue, el doctor Blue. Había estado en España como misionero en el tiempo final del franquismo y él servía en Segovia. Y yo recuerdo en las clases de misiología, cuando él hablaba con nosotros, un par de veces nos contó la anécdota
de cómo cuando él estaba en Segovia, él tuvo que públicamente hablar en una reunión que hubo, que estaba oponiéndose a una campaña evangelística que los evangélicos iban a tener en la ciudad con películas y con conferencias. Así que Ronaldo Blu va y se presenta en esa reunión, escucha la reunión, llega un pelín tarde, con lo cual no le pide ninguna credencial para entrar. Y cuando terminó, yo sentí que tenía que decir algo públicamente. Entonces yo me lancé delante de todo el grupo a decir, yo no soy de Segovia. Y empezó a decir, pero yo tampoco soy testigo de Jehová. Yo creo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y en la Trinidad. Y empezó a defender la fe bíblica. Y él nos decía en las clases ahí en Dallas, dice, caballero, cuando tú tienes que en el campo misionero tomar una postura pública, tienes que saber cuáles son tus convicciones y cómo decirlo sin temor. Y no venimos en contra de nadie, solamente queremos hacer y predicar el Evangelio, ¿no? Cuando se hicieron las conferencias en el Teatro Juan Bravo, acudió muchísima gente, pero se produjo una oposición por parte del obispado. Se presentaron mucha gente también con pancartas y con cosas y no nos queráis comer el coco y nosotros adoramos a la Virgen y cosas así, ¿no? No sé qué ideas se habían hecho de que eran los protestantes o los evangélicos, ¿no? Ronaldo Blu va a tener que aprender algunas cosas de los españoles. Y es que los españoles a las 8 de la tarde no estaban en casa. Hasta las 10 de la noche los hombres no llegaban a casa, con lo cual él, acostumbrado a las 9, a que se iba a la cama a las 9, tiene que cambiar su horario y empezarse a ir a la cama a las 12 de la noche. Y va a comenzar sus reuniones e invita a 14 varones para tener un estudio bíblico. Es mi convicción de que mayormente el pueblo español no conoce el Evangelio de Jesús. Conoce mucha Iglesia Católica, pero no el Evangelio. Entonces yo vine a España para intentar comunicar el Evangelio a personas que tuviesen interés en esto. Y que quisieran conocer a Jesús, al Jesús histórico, pero al Jesús que todavía vive hoy. Y este fue mi finalidad y la razón por la que también fui a Segovia. Íbamos todos en una furgoneta desde Madrid, misioneras de WEC y el misionero de CAM y algunos jóvenes del equipo de OM, y llegábamos a Segovia, al piso de Raimundo, y subíamos, y allí había, no sé si media docena o como mucho una docena de personas. Entonces nos sentábamos allí, nos saludábamos, había mucho ambiente de cariño, de comunión fraternal, y luego empezamos el culto cantando himnos, yo acompañando con la guitarra, luego orando, y luego habría una meditación bíblica, a veces Ronaldo, a veces Raimundo, de vez en cuando yo mismo. Como la iglesia fue creciendo, del salón comedor de la casa de Ronaldo Blu no hubo que alquilar ya un local. Y alquilamos un local en la calle Obispo Quesada número 20, para poco después, como fuimos creciendo más, trasladarnos a Obispo Quesada 14, donde ya podíamos tener escuelas dominicales, clases bíblicas de verano para los niños y tener más funciones en la iglesia.
la llegada de la democracia viene a, por fin, darnos un poco de legalidad oficial. No fue tan fácil, ¿eh? Por lo que siempre insisto, las mentalidades cambian más lentamente que a veces las leyes. Tú no puedes cambiar de la noche a la mañana, decir que alguien es hereje y que no te juntes con esas personas o con ese libro y al día siguiente esperar que todo cambie, porque las mentalidades le cuesta cambiar. Y en España cambia la legalidad y se supone por una constitución que hay unos derechos, pero eso hay que luego habérselo trabajado, y la convivencia ha sido algo que ha habido que construir. Cogí la Biblia, la guardé en el armario, ahí quietecita, guardadita, y no la volví a tocar. Hasta el año 72, que ya estábamos aquí en Cuéllar. Yo entonces vivía en una casa de alquiler de Sara. Y Sara era una vecina de siempre de mi madre que conocíamos, nos llevábamos bien. Y iba a visitarla a menudo. Así que un día fui a visitarla y tenía una mesa camilla más grande que esta, llena de libros. Y como ella llevaba las cosas de la oficina, del negocio de ellos, pues yo pensé que estaba haciendo cosas de facturas y eso. Digo, si no llego en mal momento, digo, me voy, vengo en otro momento. Dice, no, si es que estoy estudiando. Digo, ¿qué estudias? Dice, la Biblia. Digo, hola. Me quedé asombrada, digo, ¿cómo que la Biblia? ¿Pero si la has estudiado la Biblia? Dice así, pues claro, fue un descubrimiento maravilloso, porque a mí la palabra me llegó ahí profundo en mi corazón. Fue cuando yo di a luz de mi primera hija. Coincidí con una mujer en el hospital que se llamaba Paula, y esa mujer me habló acerca de Jesús y me impactó muchísimo, porque yo veía mucha verdad en ella, mucha seguridad hablando de aquel hombre, de Jesús. Y algo que me emocionó bastante fue que oró por mí, por mi niña. Eso me emocionó muchísimo. Y yo también lo que me impresionó era el cura que venía a vernos todos los días. Pues el cura se metía un poco con esta mujer porque tenía una Biblia encima de su mesilla y como que despectivamente decía, ¿y usted qué hace leyendo la Biblia? Y esa mujer daba unas respuestas al cura que yo decía, pero si esta mujer sabe más que el propio cura. Isavisa Segovia, hoy hay 2 personas en Cuéllar que están haciendo un curso bíblico y allí se va para poder atender, para poder conocer a esas personas, para poder conocer a Sara y para poder conocer a Paula, y allí se empiezan a hacer reuniones en casa de la madre de Paula. Y un día se presentaron en mi casa Raimundo, Tomás Esquirpe, y otro hermano que no me acuerdo su nombre, sé que le llamaban el mecánico. Y bueno, pues ya subieron a casa y hablamos de todo. Y ellos decidieron me invitaron a ir al culto a Segovia. Pero claro, yo les tuve que contar mi situación y decirles que yo no tenía libertad para ir a Segovia, y mi marido se cansó y me dijo que estaba harto, que ya no quería recibir más gente de mi casa, que no sé qué, que no sé cuál, que esto que no era ofanda, bueno, un montón de cosas que me dijeron. Para mí fue muy duro tener que decirles a los hermanos que no les podía recibir en casa, me costó un montón, pero se lo tuve que decir. Y entonces empezamos a reunirnos donde Eladia, pero Eladia tampoco, su familia estaba conforme y solo nos reunimos un par de veces o 3. Entonces Dina nos ofreció su casa. Pues la primera vez que yo asistí a un culto cristiano fue en esta casa. Vivía Dina y Rodrigo. Y me acuerdo que tenían ahí una ventanita que daba a la cocina, que era donde se celebraban los cultos. Era una casa vieja y pequeña.
y nos reuníamos en la cocina porque no había más que la cocina en el primer piso y arriba las habitaciones. Y teníamos miedo de que un día nos fuéramos abajo a la cuadra. En una cocina chiquitina, bajita y con vigas de madera que casi se doblaban. Por las escaleras, nos sentábamos por las escaleras para no hacer mucho peso en las vigas. Yo, como vivía en este barrio, me invitó Dina, que éramos vecinas, y yo la verdad que vine pues un poco expectante, porque era la primera vez que yo iba a asistir a un culto cristiano de este tipo, ¿no? Porque yo lo que conocía hasta entonces pues era la misa, cuando yo iba a misa, ¿no? El cura, las liturgias, los ritos, las cosas que allí se decían, y lo que más me impactó era la sencillez. Y estuvimos allí un tiempo. Era bonito porque por las escaleras hasta el portal, ahí todos sentados como podíamos. O sea, fue bonito. Eran momentos muy entrañables, muy bonitos. Me acuerdo que un día nos reunimos de la sala a las 3, ahora no sé si estaba Rodrigo, no me acuerdo, pero a las 3 sí, y oramos al Señor que nos mandase a alguien porque estábamos solas. Necesitamos a alguien que nos dirigiera y nos guiara. Y bueno, fue una oración de 3 bebés en la fe. Pero a la mañana siguiente me llamó Sara cuando se iba a trabajar. Y me dijo, anoche me llamó Raimundo, y me dijo que Miguel Ángel y Consuelo están dispuestos a venir aquí, que ellos llevan mucho tiempo diciendo al Señor que les dirigiera a dónde ir, que querían ir a algún sitio a trabajar para el Señor, y que le habían visto que el Señor les mandaba a venir aquí, que si queríamos que vinieran. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría, Señor! Que lloramos de alegría. Entonces dejamos todos nuestros niños y nos fuimos para allá. Entonces la situación con la gente pues era un pueblo, y en los pueblos todo gira un poco en orden a la Iglesia Católica. Desde el colegio, las confirmaciones, la comunión, el no sé qué, la hora de las 8 de la misa, que quedas con la amiga, luego te vas a casa a hacer la cena o a tomarte un café. Esa era la vida de Cuéllar en el 81, lógicamente ahora las cosas han cambiado porque la mentalidad, la gente y todo esto es diferente, pero en esa época mis hijos eran los únicos que no daban religión en el colegio. Y alquilamos un local muy frío. Pequeñito. La escuela dominical de los niños era muy bajita. 1,20 m de altura. Cuando estaban un poco rebeldes decían, vamos a ponernos de pies a cantar. Con el tiempo, la iglesia de Cuéllar fue creciendo. Se abrió un nuevo local y también otras iglesias en pueblos de la provincia. Aún en Segovia mismo se abrieron más iglesias y todas permanecen hasta el día de hoy. Pero yo iba por la calle y yo no sé, me debería salir la felicidad por los ojos, porque me preguntaban, Pauli, ¿qué te pasa? Que estás tan contenta. Digo, pues, ¿qué va a pasar? Que he conocido a Cristo como mi Señor y Salvador. Fíjate, eso hace 48 años. Y lo que más me ha convencido ha sido la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios hay luz, hay vida, hay verdad. ¿Cómo es posible? ¿Cuál es ese mensaje, ¿no?
¿Cuál es ese mensaje? ¿Que es eficaz en todas las culturas o que viene a decir lo mismo en todas las culturas y en todos los tiempos? A pesar de toda la oposición que hay, ¿no? El Evangelio va penetrando todas las capas y todos los países, independientemente de la obra que el diablo trate de hacer, de apagar, de prohibir o de martirizar, ¿no? Pues hay algo curioso, hay algo que es interesante, ¿no? Que es un diálogo entre Dios y cada ser humano. Yo creo que es así, porque en mi historia y en mi vida ha sido así. El Evangelio no se va a acabar porque la buena noticia está por encima de las circunstancias. Entonces, ahora estamos aquí y podemos hablar. Y esto es como un fuego que se va a expandir, aunque sea pequeño. La llama sigue viva, no en nuestra generación, si Dios lo permite, en la siguiente y en la siguiente. La llama sigue viva.